bienvenidos a bordo de Now Boarding France con Horizon Educatif Internacional. Yo soy Clara, su anfitriona de hoy, y en este episodio nuestro destino es Chile. Así que abróchense los cinturones y prepárense para despegar. Hoy tenemos el placer de compartir este viaje con una invitada especial. Buenas noches, Camila. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Antes de empezar, hagamos un jueguito. Ya. ¿Me puedes cantar una canción de tu país? Una canción de mi país. Ya, mira, te voy a cantar una canción que es de un artista chileno, obviamente, que es mi sobrino. Es un artista emergente. Ok. Es de Antofagasta, se llama Lil Bass, para que lo vayan a buscar y lo googleen. Bueno, una canción que me gusta mucho de él se llama Vamos a Loquear. Okay. Y es como súper reggaetón, así para perrear, para bailar. Y dice, vamos a loquear, vamos a loquear, vamos a loquear, perrea. Vamos a buscarlo. Muy buena, sí. Ya saben. Ok, muchas gracias. Así vamos a descubrir nuevos artistas. Y a ver, cuéntanos, ¿qué te motivó a venir a estudiar acá en Francia? Bueno, me motivó mucho el hecho de que podía estudiar en un idioma que yo ya sabía que era el inglés, porque yo pensé que al venir acá tenía que sí o sí estudiar en francés. Entonces, como había la posibilidad de estudiar en inglés, dije, bueno, aparte de ya saber inglés, puedo aprender francés estando en Francia. Claro. Entonces, más que todo fue eso. Y ya después al llegar acá pude aprender francés, ya lo he mejorado, ya entiendo, puedo hablarlo. Y también se podría decir que la moda, porque es algo que a mí me apasiona mucho. Y siempre he escuchado que París es como la capital de la moda, súper importante, los Fashion Week, todo eso. Entonces igual me atrajo mucho. Ok, muy bien. Y a ver, cuéntanos entonces, ¿qué estás estudiando ahora? Ahora mismo negocios internacionales. Ok, ¿en bachelor o...? En bachelor, sí. Ok, ¿segundo año? Ya mi tercer año, ya el último por fin. Ok. ¿Y qué quieres hacer después, cuando ya termines? Después quisiera hacer un máster, ya como te dije, me interesa mucho la moda, que es un poquito más relacionado con eso, y también el luxury, en todo eso. Ok, muy bien. ¿Y ya sabes más o menos dónde quieres estudiar? Claro, vi que hay en Lyon también, pero si no, también me podría mudar como a Londres o si no a París. O sea, que abierta a otras todas las posibilidades. oportunidades. Ok, muy bien. ¿Y cómo fue tu llegada a Francia? Uy, yo diría que fue como una montaña rusa. Wow. Porque claro, yo venía con toda la emoción, una vida nueva, lugar nuevo, pero también con toda la tristeza y la pena de que dejaba toda una vida atrás en Chile. Claro. Porque claro, yo estaba acostumbrada ya a tener mi lugar, mi familia, mis amigos, todo, y llegar a un lugar donde no conoces a nadie, todo es nuevo, no sabes ni el idioma. Ahí fue cuando ya me chocó la realidad y dije, ¡guau! ¿En qué me metí? Sí. Pero claro, uno lo supera, o sea, son momentos que tienes que darte cuenta que dices, esto lo estoy haciendo por algo, después en el futuro va a salir la recompensa. Y claro, ahora ya estoy viendo los frutos. ¿Y recuerdas así como alguna anécdota de tus primeros días, algo que como que se te haya quedado grabado, de bueno o de malo, igual? Bueno, yo me acuerdo que como yo no sabía hablar mucho francés, yo hablaba casi siempre en inglés. Ok. Y digamos que la gente a veces como que no querían hablar inglés. Entonces yo tenía que cada rato estar usando el traductor y para mi suerte me tocó que al lugar que fui a comprar tacos, yo pensaba que eran tacos mexicanos. Claro. Yo no sabía que existían tacos libaneses ni nada. Pero el señor que me atendió era súper amable porque yo tenía miedo. Todo el mundo me decía, no, la gente en Francia es súper mezquina, no sonríen, pesados, no son amigables. Pero a mí me tocó todo lo contrario, gracias a Dios. El señor fue súper amoroso, súper gentil. Como que me contó su historia, que él también vino acá con su familia, emigró, todo. Entonces entendí lo que yo estaba pasando. Y él me dijo, tú, el día que no tengas nada para comer así, cuando no tengas ni un euro, tú ven acá a mi local a tacos y yo te voy a dar
Y piensa que él me lo decía en Wow, francés y sí. estaba como con el traductor así como, señor, ¿qué espere? Y yo le traducía y él decía como, no le puedo como expresar todo porque como que necesitaba eso, Sí. como un apoyo así. Entonces de ahí siempre le voy a comprar, siempre que tengo a mis amigas, a mis amigos los llevo allá para que Ay, tenga qué lindo. clientes. Y claro, y él es súper buena onda, ¿Y los tacos son buenos? muy ricos, Ah, los mejores de acá de León. Sí, a mí cuando yo descubrí esos tacos de aquí, sentí como un cuchillazo. Yo, pero tacos, pero ¿qué tacos? Esos no son los tacos mexicanos, ¿por qué se Es- están robando el nombre? ¿Qué es esto? ¡Qué abuso! ¿Oh, no? Demanden. De banda. La demanda, ¿dónde está? Eh, Qué bonito y qué bien que le llevas clientes también. Claro, Bueno, ya siempre ahí luego me peleando. pasas la dirección. Yo te así la paso también, tranquila. así también voy allá a probar. ¿Y qué te sorprendió más de la vida aquí en Francia? Yo creo, por así decirlo, la rapidez. Como yo estaba acostumbrada a estar con mi familia y todo yo como que tomaba mi tiempo. Ujú, Y acá siento que la vida va muy rápido. ujú, Como hay metro, yo en mi ciudad no tengo metro. ujú. Entonces acá hay metro, tram, bus, tren, todo. Toda la gente va caminando con un solo destino y no se voltea nada. Sí. Entonces yo quedaba muy sorprendida como, wow, o sea, alguien se puede caer. Tal vez sí lo ayudan, 2, 3 personas, pero no todos. O sea, en Chile, en mi país, si alguien se cae, se forma todo un Un círculo. grupo. Y tal vez no todos ayudan, todos están grabando el chisme. Pero claro, están ahí. Y acá como que no pasó eso. Y decía, wow, la gente literal va con rapidez a su destino y ya. Sí, y ya. Sí, es cierto que realmente, sobre todo en las grandes ciudades, ahí sí lo notas más. Ujú. Cada uno con sus objetivos, sus cuestiones y cada uno con sus problemas también. O sea, que si Claro. te caes, ya levántate y vamos. Y sigues, ajá. Pero bueno, tampoco son todos así, pero No, sí, claro. sí suele pasar. Hay alguna, ajá. Exacto. ¿Y has logrado crear como una comunidad, una red de apoyo aquí en Francia? Sí, sabes que es una historia súper loca. Claro, al yo llegar acá no tenía amigas ni amigos, Ujú, nada. Entonces, mi mamá me dijo, hija, sabes que yo me metí en Facebook y hay un grupo Latinas en León, Latinos en León. Entonces yo me meto y justo una chica publica una foto y dice, hola, me llamo Valentina, que eres mi amiga. Soy nueva acá en León, llegué hace poco, si alguien quiere salir a comer, bailar, todo. Entonces yo le digo a mi mamá, le digo como, mamá, ¿será? Y ella me dice, hija, sí, o sea, lo peor que te puede pasar es que te rapten, no sé, lo peor así. Pero yo le dije, pero mamá, y si es un pedófilo, no sé, tantas cosas, sí. traumada yo. Y ella me dijo como, hija, Porque tranquila. también crecemos con esa idea de que hay que tener Ajá, cuidado. claro. Entonces ella me dijo, tranquila, hija, como tú compárteme tu ubicación, llámame, manténme al tanto. Y ya yo después vemos si es verdad o no. Entonces, por así decirlo, nos citamos. Y ahí me hice mi primera amiga latina en Francia. Y de ahí de a poco fuimos conociendo otras latinas, que ahora somos un grupo como de 5 o 6 latinas Ok. en León. Y claro, ellas son como mi red de apoyo, Ujú. son como lo más cercano a Latinoamérica que tengo acá en Francia. Y se forma un grupo súper, súper lindo. Y todas estudiando aquí en Cosas León. diferentes, Ok. pero Ujú. casi siempre nos reunimos a comer, a hablar, a contar nuestras historias, nuestras penas, nuestras felicidades, todo. Ok, muy lindo. Y sí, es necesario tener esa red de apoyo. Sí. ¿Y amigos franceses? Sí tengo, pero no sé si los podría llamar como cercanos, porque a mí cuando yo digo amigos es como alguien que yo invito a mi casa o Sí. viceversa, que conocen mi historia y yo las de Ujú. ellos. Entonces, podría ser compañeros de la Sí, universidad conocidos, o pero conocidos, ajá, pero amigas, yo diría que ellas, mis amigas de latinas. tu grupo lindo de latinas. Ajá. Latinas en León, podría Sí. ser una girls band. ¿Y qué consejo le darías a un chileno o chilena que quiera venir a estudiar a Francia? Primero, que si va a venir, que traiga comida chilena, porque acá no van a encontrar nada, 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 nada. Que armen bien su maleta. También que si pueden, tomen un poco de clases de francés en Chile, Ujú. así sea lo más básico del mundo, porque yo cometí el error de venir acá sin saber nada, ni Nada. bonjour, nada, o sea, nada. Entonces, claro, eso afecta mucho. Claro. Y también, claro, siempre estar haciendo sus papeles, no olvidarse, no llegar al último minuto a que se te vence la visa o el titre, porque después se arma todo un conflicto. Ujú. Y eso yo le diría. Sí, ya con eso estamos bien. Sí, los papeles, sobre todo, señores, Claro. los papeles. Muy bien, me parece que has traído algo para enseñarnos y compartir con Sí. nosotros. Bueno, como ya son
4 años que ya no estoy en Chile. Ujú. Yo traje esto desde la primera vez que vine, que es la bandera de Ok. Chile, para que la vean. La puedes enseñar aquí también. Ahí, miren. Y esto es como algo súper significativo para mí, porque en las fiestas patrias en Chile son el 17, 18 y 19 de septiembre. Ujú. Y en Chile se celebra demasiado. Hacen algo llamado fondas, que son como mini puestos que cierran todo un lugar y dan comida chilena, hay juegos, hay música, hay fiesta, tradiciones chilenas. Y toda la gente en esas fechas cuelga su bandera Ujú. en las ventanas, todo. Entonces yo decía, ¿será que puedo hacer eso acá? O me multarán, no sé. No. Entonces yo lo hice y todos mis vecinos me han dicho, ay, tú eres de Chile, ¿qué tal Chile? Porque hay gente Guau. que no conoce dónde queda Chile. Entonces, claro, yo voy como diciéndoles, Chile queda en Embajadora. Latinoamérica. Claro. Ya, total. Y yo les digo, Chile queda en Latinoamérica, Ujú. es ahí largo. Y eso, y me gusta mucho la bandera, siempre que son las fiestas patrias la cuelgo, porque ahí me siento un poquito más como en casa, se Claro. podría decir. Sí, y es muy linda la bandera Sí. también. Muy bien, muchas gracias Camila por compartir este momentico aquí con nosotros. Gracias a ti. Y así, señoras y señores, nuestro vuelo de hoy llega a su destino final. Así que gracias por acompañarnos y hasta un próximo viaje. Nos vemos. Chao. Ya yo no puedo parar.